Esto sale en el primer disco de Julio. Esta canción se llama No llores mi amor. La pongo porque Julio Iglesias está metido en un lío gordo, porque lo han denunciado empleadas de su casa es poco decir, de su palacio que tiene en República Dominicana, en Punta Cana. Y la cosa está saliendo. Salen 2 denuncias y comienza a venir una catarata de otras denuncias, señoritas, señoras, que se atreven a hablar. Y acá tenemos nuestro propio caso. Nuestro propio caso es muy singular porque involucra a 3 futbolistas de primer nivel, de nivel de selección. 3 figuras de la Alianza Lima, que son Peña, Zambrano y Trauco. La Alianza Lima los ha separado preventivamente hasta ver qué pasa, pero no sabemos hasta cuándo puede llegar. Lo van a esperar. Si hay una denuncia judicial, por ejemplo, que termine el juicio. O sea, Peña, Zambrano y Trauco van a jugar con la reserva de los veteranos de Alianza Lima. Tenemos a 2 personas adecuadísimas para tratar el caso. Jennifer Cóndor es psicóloga deportiva especializada en fútbol. Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Chema? Buen día. Gracias por venir. Gracias. Y el doctor Andy Carrión, usted lo conoce, es un hombre solicitadísimo, abogado penalista. ¿Cómo estás, Andy? Chema, muy amable por la invitación, siempre un gusto estar en tu ¿Cómo programa. te va? Tu primer pálpito, Jennifer, ¿cuál es? Una denuncia de ese tipo. La verdad que es muy sensible, ¿no? Porque como psicóloga clínica y psicóloga del deporte, y más específicamente en el fútbol, es una vez más encontrarnos con una realidad que, si bien se da en otros ámbitos, ya nos has mencionado el ámbito artístico, cuando cae en lo deportivo tiene un impacto así como un sinsabor, ¿no? Algo desagradable. ¿Por qué? Porque, bueno, es un deporte que mueve masas, somos un país muy futbolero. Y este tipo de sucesos, repito, genera mucha opinión, ¿no? Pero, pues bueno, estamos aquí para analizar, para saber en realidad qué hay detrás de todos esos comportamientos, ¿no? Que es un poquito mi intención. ¿Tu primer pálpito es que es verosímil lo que ha pasado? O sea, que las denuncias pueden tener cierta base. Lo que yo, mi primera impresión de todo esto es que si estamos hablando de deportistas, hay una vida deportiva, pero también hay una vida personal, ¿no? Entonces, si yo funciono y funciono bien en lo deportivo, la pregunta es, ¿estoy funcionando bien también en lo personal? Porque se nos enseña, oye, sí, lo técnico, no necesariamente. todo, ¿no? Hablo de lo deportivo, sí, ¿no? Eso sí. Pero cuida tus relaciones, cuida tus amigos, qué haces en los viajes, en las concentraciones. Eso estaría dentro de lo deportivo, pero también ya un poquito en características de tú como persona. Porque claro, cuando hablas tú de futbolistas, estás hablando de ídolos populares. Claro, y de profesionales. Gente que idolatra a estos personajes. Sí, y son referentes, claro. Sí, sí, estamos hablando de futbolistas de alto rendimiento, de fútbol profesional. De primer nivel. De primer nivel, de la liga, ¿no? De selección. Exacto. La famosa blanquirroja. Sí. O sea, vamos a llamarlo así, son como representantes de la patria. Y sí. Estos deportistas. Totalmente, ¿no? Por eso que es esa sensación la que yo siento, ¿no? Como de, caray, ¿qué está pasando con nuestra realidad? ¿Qué está pasando con nosotros? Andy, gracias por venir. Gracias, Chema. Sí que eres muy solicitado. Dime, ¿qué recurso o qué camino legal podría recorrer esta denuncia? Primero se debe de señalar, Chema, de que toda denuncia tiene que ser tomada con la verosimilitud que amerita la gravedad del caso. No hay ninguna denuncia que tenga que comenzar o cualquier investigación que tenga que comenzar con la desacreditación de la potencial víctima. Eso para comenzar. Es por eso que cuando algunas personas, sobre todo en este tipo de delitos, acoso sexual o violación sexual, deben de tomarse proactivamente por parte del órgano persecutor, porque son denominados delitos clandestinos. Es decir, en ocasiones incluso no hay testigos de ello. Proactivamente, ¿qué significa? De que las autoridades tienen que darle la seriedad respectiva a cualquier tipo de denuncia. Eso para comenzar. Es por eso que se ha ido discutiendo también durante los últimos días
cuál va a ser el camino si la persona está diciendo no la verdad. Eso se va a discutir dentro de la investigación, ¿no? Y tampoco se puede desacreditar la versión de la víctima hasta ahora. Lo que va a pasar en adelante, y esa es tu pregunta, Chema, es simplemente de que ya se ha cogido al menos la denuncia verbal y documental por parte de esta persona en Argentina, pero los hechos sucedieron en Uruguay. Sí. Así es que legalmente hablando, concurre siempre un principio que se denomina de territorialidad. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, por la facilidad que existe de la ubicación de la víctima, que es Argentina, al haber sucedido los hechos en Uruguay, es en ese país en el cual se van a tener que dilucidar, ¿no? Porque si hablamos de personas que se encuentran en distintos países, también tendría que entrar a tallar Perú, porque es en Perú precisamente donde se encuentran ahora ya los potenciales investigados. Con el tiempo, este tipo de delitos ha adquirido más gravedad. ¿Por qué? Porque desde hace algún tiempo sabemos que hay mujeres que han sufrido abusos, que se han tenido que callar la boca, que no les han dado pelota. Entonces ha habido todo un movimiento para que esto se tome más en serio. De manera que hoy día, no conozco yo la legislación uruguaya, pero me imagino que es similar a la nuestra. Es muy similar, sobre todo cuando se tratan de delitos tan graves como el de violación sexual o acoso sexual, Chema. De hecho, ya durante los últimos días, a partir de que se ventilaron estos sucesos, hay muchos abogados penalistas uruguayos también que ya han ido dilucidando cuál es la norma o cuál es el marco jurídico sobre el cual va a tener que ser investigado estos hechos. Para comenzar, por ejemplo, la agravante de que fueron muchas personas. Eso ya es un agravante, es un hecho grave adicional, no solamente ya por lo acontecido. Y otra segunda agravante, Chema, que hay que tomar en cuenta es el estado de inconsciencia de la potencial víctima, ¿no? Porque en ocasiones lo que buscan los autores es someter a este estado de inconsciencia a la víctima para precisamente desplegar esa conducta. Entonces, ello ya de por sí va a implicar una gravedad, Chema, yo diría superlativa respecto a este caso. No me queda la menor duda de que este caso va a tener que avanzar hasta un juicio, ¿no? Porque ya incluso la propia víctima, de acuerdo a lo que ha referido, es de que ha aportado también ya las pruebas, por ejemplo, de la vestimenta, los análisis médico-legales. Hasta hay análisis médico-legales, ¿ya? Por supuesto, porque en este tipo de delitos es lo vital respecto a las pruebas que se tienen que recabar. Pues entonces la cosa es muy complicada. Yo diría que es más complicada de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estas tres personas se encuentran ahora en Perú, nada impide de que una vez que la justicia uruguaya tome cartas en el asunto, puede incluso, para afrontar la investigación, solicitar eventualmente la extradición de los futbolistas, ¿no? Es realmente grave. Caso. Y yo creo que esto no va a tener que esperar hasta que exista primero ya una sentencia condenatoria, sino que en el transcurso de la investigación las autoridades uruguayas pueden tomar cartas en el asunto para sujetar a los investigados al proceso. Más aún cuando son personas que no se encuentran dentro de su jurisdicción. Eso se vende, eso es un dice. Jennifer, tú has dicho una cosa que me parece interesante. Hay una capacitación técnica de un deportista que tiene que ver con el estado físico, no comas no sé qué, esto, etcétera, 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 etcétera. Y aprende a parar la pelota, cómo cabeceas, en fin. Todo esto es una capacitación, indudablemente, se supone, partiendo de una base de talento básico que nosotros debemos encontrar en las divisiones inferiores, por ejemplo. A los 5 años de edad, a los 2 años de edad se perfecciona. Pero viene la otra parte en cuanto a comportamiento. ¿Qué significa para una persona ser célebre? Salir en todos los medios, hacer un gol como si hubiésemos ganado la Segunda Guerra Mundial, sale en primera plana. Fulano hizo un gol en Estados Unidos. La verdad yo no vi el partido, pero no importa, lo magnificamos. ¿Eso le afecta en su persona? ¿Le hace creer poderoso? Ok. Es una muy buena manera de plantearlo porque hablamos de que, a ver, estas tres personas y todos los deportistas tienen su personalidad, ¿verdad? Y ya entendamos por personalidad al conjunto, o sea, a todos los rasgos, a todas las características que puede tener como persona. Y también a una edad, 25, 30, ¿no? Ya. Porque estamos también hablando de adolescentes con los que yo trabajo, ¿verdad? Y ahí no hablamos de personalidad, hablamos de rasgos, características, ¿no? Temperamento y carácter, pero ya en una persona adulta, sí.
Entonces, aquí hay lo siguiente, porque está, repito, la profesión, ¿no? Soy futbolista profesional. Ok, me desenvuelvo en el campo deportivo, en la cancha. Sí. Eso implica viajes y todo. Viajes. Pero, claro, viajes, hoteles, reuniones, ¿verdad? Pero aquí viene lo que nosotros en psicología hablamos y en algunas consultas, el cómo cuido esta imagen, ¿ok? Esta imagen que yo proyecto hacia la prensa, hacia los medios de comunicación, ¿verdad? Hay perfiles de todo tipo, hay algunos que cuidan, hay chicos o hay futbolistas que no tienen redes sociales o que quizás solo lo maneja una agencia, ¿verdad? Entonces ahí vienen los reforzadores. Hace un momento lo decía, somos un país futbolero. Sí. Celebramos el gol, juega nuestro país y se vive aquí toda una fiesta, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con esas figuras que los dichos son célebres, son figuras, son referentes y que, pues bueno, ya es junto con todo lo que para ellos significa ser personas, cómo es su personalidad, cómo es su comportamiento, parte mucho por los valores, por los hábitos, por la imagen que te decía y te explicaba que quieren proyectar, ¿no? Por ejemplo, Alianza se va a Uruguay, o a donde sea. Pues yo supongo, no lo sé si será así, que los líderes del equipo, no sé si son los directivos o son los psicólogos del equipo, o tienen que decirle, señores, mucho cuidado, vamos a salir en todos los periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber una serie de chiquillas, chibolas, o como se quiera llamar, que los van a aclamar, y ustedes se van a ir a un hotel. Por favor, no se metan en líos. Duerman tranquilos por una santa vez en la vida. ¿Qué te puedo decir? No se cocaen, etcétera. ¿Hay eso o no hay eso? Se debería, ¿no? Pero, o sea, no hay. Y aquí viene un poquito. La federación tiene una normativa y nos dice que para que los clubes tengan esta licencia debería de haber también un psicólogo dentro. Aquí la pregunta sería, y lanzo, no, porque no tengo certeza ahora mismo y porque a veces no se... Exacto. Y no solo en este equipo, sino en muchos otros. En muchos otros, ¿no? Y hablando, repito, de liga. Entonces, que sé que hay menores o clubes que lo tienen, en categoría menores sí, pero en mayores hay, o solamente hay coach, que también es otra cuestión. Que coach es diferente a un psicólogo del deporte, ¿no? Bueno, es el entrenador, es el papá, digamos. Y adicional a eso, es el liderazgo del entrenador. La figura paterna. Que sí, se vincula, sí, se relaciona mucho el tema del entrenador, la presencia del entrenador con los chicos, ¿no? Que pueda haber este rol paterno y tal. Pero tu pregunta está también bastante clara en el sentido de que cuerpo técnico, entrenador, preparador físico, nutricionista, no sé, todos, ¿no? Pero también entran los dirigentes, el club. ¿Cuál es esta normativa? ¿Hay una responsabilidad del dirigente? Por supuesto. O sea, ¿no? lo que yo pregunto es lo siguiente. No sé si legalmente, Andy, llega esto hasta los dirigentes. Porque de alguna manera, yo como dirigente debería responder por el comportamiento de, vamos a llamar así, mis subordinados. Claro, para responder a tu pregunta, Chema, tendría que hacer una diferenciación muy clara, por ejemplo, en el tipo de responsabilidad ética, organizativa, administrativa, versus la responsabilidad penal, ¿no? Yo creo que existen muchos ámbitos de responsabilidad que van a tener que asumir aquellos que no solamente están dirigiendo el club, sino que han sido responsables de la organización del viaje y cuidado que han tenido que afrontar los jugadores en la concentración, que fue más bien una desconcentración en Uruguay. Sin embargo, el ámbito de responsabilidad más restrictivo, Chema, es el penal. Entonces, en el ámbito penal, las responsabilidades se dan a partir del despliegue o exteriorización personalísima de las conductas, ¿no? En este caso... Eso sí, el individuo. Claro, y ello significa... Personal. Es personalísima. Ello significa que a partir de la denuncia, las únicas personas que al menos por ahora deberían de ser investigadas son estos dos jugadores de Alianza Lima, salvo en algún momento, por ejemplo, a raíz de la referencia de una de las amigas o de la referencia de la misma víctima, por ejemplo, se identifica una tercera persona o cuarta persona, ¿no? Y sí, pero solo en estos supuestos, Chema, uno tendría que sí incluir algún otro grado de responsabilidad. Mientras ello no suceda, solamente en el ámbito penal se va a enfrentar estas tres investigaciones. Jennifer, ¿has visto en tu trabajo algún caso parecido? En el mundo deportivo, sí. Sí, por ejemplo.
Por ejemplo, en países como Argentina, países como Uruguay, ¿no? Estuve revisando también, pero aquí apelo un poquito a la diferencia, ¿no? En nuestro contexto influye mucho el cómo se visibiliza, ¿no? O sea, el que salga a los medios de comunicación, ¿no? En el contexto, en realidad. Hoy hay una fecha importante para ese club, ¿no? Tienen un partido amistoso con una figura también a nivel mundial, entonces... El Messi. Sí. Entonces... Camiseta rosada. Sí. Del Inter de Miami. Exacto, entonces pasa, ¿no? Y de hecho los periodistas, repito, también lo vienen comentando, pero nosotros en el ámbito de psicología y de psicología hablamos de salud mental también. No solo hay este tipo de comportamientos, también han habido suicidios, también han habido episodios depresivos, también han habido ataques de ansiedad, y no solo a nivel fútbol, atletismo, los mismos Juegos Olímpicos, o sea, es una realidad, repito, que afecta porque son personas, ¿no? Son personas, al final son deportistas, sí, pero nuestro enfoque hoy en día en psicología es un enfoque integral. ¿Cómo detectas tú que hay una jugadora de algún deporte que tiene pánico? Okay. Se le da ataques de pánico. Ok, eso es también muy clave, porque si bien un psicólogo del deporte, no necesariamente tiene que ser psicólogo clínico, en mi caso sí, tengo ambas. En tu caso sí. Sí, por supuesto. Entonces, así. ¿Eres psicóloga clínica? Sí, hago psicoterapia y aplico la psicología del deporte. Exacto. Que hay otros psicólogos del deporte que no, pero igual nuestro trabajo es detectar. Entonces tú te das cuenta de la persona, no solo por... hablemos de descripción, ¿no? La observación de conducta es una de las técnicas que nosotros utilizamos. Y la frecuencia, en cuánto tiempo. Puede parecer algo muy, ¿cómo decirlo? Que puede pasar desapercibido, pero, repito, el ojo clínico y la observación es muy importante, ¿no? Muchas personas refieren tener dificultad para respirar, ¿no? Claro. Miedo a perder el control, ¿no? O miedo a morirse, ¿no? Entonces viene una emoción intensa, ¿no? Con una visión catastrófica que, repito, influye, me paraliza, ¿no? Entonces, así podríamos darnos cuenta, como también de otras maneras, ¿no? Pero ahí es importante hacer una pequeña intervención. ¿Hay alguna forma de detectar mediante test? Te pregunto, ¿qué persona es potencialmente un violador sexual? Muy buena ¿O qué pregunta. persona es un acosador sexual? Muy buena pregunta también, porque si bien hay pruebas de personalidad, sí nos arroja un indicador, no solo el potencial de acosador o de violador, no. ¿Violencia sexual? Exacto, sino es como, hace un momento también lo mencionaba, ¿no? El doctor, como estas conductas delictivas, ¿no? Como esta incumplimiento de las normas, ¿no? La percepción de cómo él incluso interpreta las cosas. Aquí en Perú se ha normalizado, y un doctor psiquiatra hace tiempo nos decía cuando estaba en la universidad, Perú es uno de los países que tenemos rasgos psicopáticos. ¿Cómo te das cuenta de eso? Te metes a la cola y tú lo normalizas, no pasa nada. Es un rasgo psicopático, como podrían haber otros. Entonces, estamos en un punto, repito, donde se normaliza, pero con el perfil de personalidad. Ese doctor te decía que Perú era más psicopático. Era un país, sí, por supuesto. Sí. Y yo, más psicopático. Teníamos rasgos psicopáticos. Como ¿Qué psicópata nos va a gobernar a partir de...? Eso sería otra entrevista, pero también es uno de los ¿Qué temas narcisista? importantes, ¿Qué psicópata? ¿no? Y otros trastornos de personalidad que también hay. Trastorno bipolar, trastorno limítrofe de la personalidad, esta desregulación emocional, ¿no? Hay muchos presidentes, y esto lo sé por mi formación, que tenían tratamientos de litio, ¿no? Porque tenían un trastorno bipolar. Bueno, pues yo prefiero un candidato que me diga, señores, soy una persona que tengo un trastorno de personalidad, que soy bipolar. Claro. Pero yo me cuido tomando tal y cual pastilla. Yo voto por ese pata. Esa es la diferencia, porque hay conciencia de enfermedad, lleva un tratamiento y es funcional. Está insertado en la comunidad, como decimos, en la sociedad, funcionando. Yo creo, acá hay que incorporar... Perdón, ¿usted quería decir algo? No, justamente en lo que se está comentando, Chema, porque los análisis psicológicos son importantísimos dentro de la propia investigación penal. Y que de hecho incluso podrían abordarse desde el ámbito estrictamente preventivo, ¿no? Porque ya cuando van a contratar a algún jugador, etcétera, tienen la posibilidad de indagar sobre el historial también, el historial previo del jugador que va a integrar el equipo de fútbol. Ese es un aspecto importante preventivo, es decir, en la prevención deportiva, que no se está tomando en cuenta. No se toma en cuenta. Sin embargo, los análisis médicos psicológicos y los tests van a ser propios, y lo son siempre. ¿Qué valor legal
¿Eso pesa legalmente? Claro que sí. El porque, test, por ejemplo. mira, no solamente Es decisivo. es decisivo, no solamente a partir de hechos como el de violación sexual, Chema, se da una afectación física, ¿no? Sino también se produce una afectación psicológica sobre la víctima. Y estos análisis psicológicos son vitales al momento de realizar la investigación, porque la potencial víctima va a tener que someterse a estos análisis. No solamente ella, sino además los potenciales autores del delito que se viene investigando. Entonces, hay todo un esquema. La cosa es gorda. Sí. Antes de que me olvide, cuando alguna gente dice acoso sexual, no, eso es muy vago. Eso es sitiar a una hembrita, no, pues hermano. Acoso sexual es una figura legal. ¿En qué consiste, Andy? Bueno, el tema es de que durante mucho tiempo se había venido banalizando el término del acoso, los alcances, etcétera. Tal es así que en ocasiones parecía hasta normal que una persona, una fémina en la calle sea molestada por otro y no pasaba nada, ¿verdad? El tema es de que ya en el ámbito estrictamente penal el delito de acoso ya está regulado. ¿No? Es, digamos, la intromisión propia dentro del físico o la psique de la persona y que a partir de ello causa algún tipo de daño, sobre todo psicológico. ¿No? Sobre todo psicológico. Entonces es algo que el día de hoy felizmente ya no se está normalizando, Chema, sino que más bien ya se está tomando en cuenta. Tal es así que incluso el Ministerio de la Mujer y otras instituciones que pertenecientes incluso al Ministerio Público le están dando ya mayor importancia. Pero claro, ahí viene también por contrapartida el inmenso número de denuncias falsas que hay a partir de que como dije hace un momento, como son delitos clandestinos y en ocasiones no hay más prueba que, por ejemplo, el daño psicológico que la versión de la eventual víctima, entonces tienen también las autoridades que ser especialmente escrupulosas. No desacreditando la palabra nunca de la denunciante, pero sí en el ámbito de la investigación, llegar, por ejemplo, a análisis. En ocasiones, incluso, Chema, hay personas que han denunciado violencia psíquica, pero luego se hacían los análisis propios, peritajes, etcétera, y no había ninguna afectación. Pero le desgració la vida al tipo. Pero ya, digamos... en la prensa. Exactamente. Entonces son aspectos que también hay que tomar en cuenta dentro de ello, Chema. Esto es un tema decisivo, creo yo. Sí, y algo que me gustaría agregar a propósito de esto es que, claro, la psicología es una ciencia es amplia, tiene ramas, así como el derecho, y hay una que es la psicología forense, que es justamente donde salen los peritos, quien es la persona que se encarga de tener los criterios de validación, ¿no? Lo que se está hablando, ¿no? En el ámbito, claro está, ¿no? Legal. Bueno, Jennifer y Andy, han sido ustedes muy amables. Chema, a ti, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y mi reconocimiento hacia tu inmensa trayectoria periodística, Chema. Sí, un honor estar aquí. Okay. Nosotros los futboleros, que yo soy futbolero, tú eres futbolero, Andy. Por supuesto. Somos futboleros. Pero no profesional. Estamos preocupados. Sí. Damas y caballeros,